Ok, que me gusta de ti, que eres una persona súper, súper proactiva. Tienes muchísimo conocimiento en parte de desarrollo cognitivo, investigación cualitativa, pensamiento y praxis docente, sesgos cognitivos y persuasión coercitiva, fanatismo, sectarismo. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Has sido profesor investigador en varias universidades y tú y yo nos hemos conocido en el TEC de Monterrey y hoy día estamos pues encontrándonos nuevamente aquí dando una masterclass para América y me da muchísimo gusto tenerte aquí y más con este tema que es psicología y hacking. Aprender de ti es una gran experiencia y me agrada muchísimo estar contigo. Ahorita me encuentro precisamente en un hackathon. Traje a los estudiantes de primer semestre y de quinto semestre de Campus Ciudad de México y Campus Guadalajara y estamos participando aquí en Guadalajara, Jalisco, en el Ready, en un hackathon precisamente en cuestión de ciberseguridad y en cuestión de cuestiones de discapacidad, aplicaciones para discapacidad. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias por acceder a esta masterclass. Y bueno, te cedo la palabra, te escucho. Mil gracias, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta masterclass que lleva por título Psicología y Hacking. Te agradezco la invitación también, por supuesto, de la Universidad América para charlar con ustedes y compartir algunas ideas sobre el reto de ciberseguridad que enfrentan no solo las personas, sino también las organizaciones, pero no desde un punto de vista eminentemente tecnológico, que es lo que habitualmente domina las explicaciones en este campo. Se centran en la adopción de soluciones técnicas, antivirus, cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones. Eso ya lo sabemos y creo que las organizaciones lo hacen muy bien. Más bien, la intención de esta charla es analizar el perfil psicológico de los hackers, de los cibercriminales, sobre todo porque gran parte de las brechas de ciberseguridad que sufren las empresas y las personas tienen su origen en el factor humano, no necesariamente en el factor tecnológico. Y por ello, pues vamos a tratar de desarrollar esta charla y al final también les quiero compartir que se abrirá un espacio para sesión de preguntas y respuestas, algunos de sus comentarios. Vamos a ir un poco rápido para tratar de abordar los contenidos que seleccioné y al final, por supuesto, si quieren tomar alguna nota o quedan con alguna inquietud, la resolvemos con todo gusto. Bueno, en primera instancia, ¿me pueden confirmar que ven mi presentación, por favor? ¿Son tan amables de Sí confirmarme a se través puede del ver. chat de la presentación? Sí, perfecto. Ok, pues iniciamos entonces. Como cualquier experiencia de aprendizaje, y más aún en esta masterclass, tenemos que plantear una competencia, un objetivo, una intención de aprendizaje, un resultado de aprendizaje, si quieren llamarle un learning outcome. A estas alturas sabemos que cualquier experiencia de aprendizaje, si no está definida con un propósito, con un objetivo, pues cualquier lugar al que lleguemos es bueno. Y el objetivo de esta masterclass es el siguiente. Obvio no lo voy a leer, lo voy a parafrasear, pero lo que quiero que quede claro en esta primera diapositiva es que la expresión hacking es un anglicismo, o sea, no lo traducimos literalmente al español. Es un anglicismo que tomó su acepción del verbo to hack, que significa romper, hachar, de hacha, y se refiere a la acción ejercida con fuerza sobre los postes telefónicos de aquellos técnicos de la década de los 60, 70 en los Estados Unidos, que golpeaban los postes precisamente para poder enderezar las líneas y reparar alguna falla en la comunicación alámbrica. Y a partir de esa expresión, to hack, es como hoy utilizamos la expresión hacking y hacker, como romper, como rompimiento, como intrusión, intromisión, ingreso no autorizado. Y de hecho después, en el lenguaje cotidiano, ya la palabra hacker se popularizó asociándolo como una persona, como un sujeto que se dedica a intervenir sin permiso en sistemas informáticos, electrónicos, softwares, bases de datos.
y obviamente todos los datos o data que contienen y que pertenecen a una persona o a una organización en particular. Y también creo que este es el momento perfecto para definir que un hacker no es cualquier persona, es un experto en sistemas y no necesariamente todos lo hacen de modo ilegal. Eso creo que también es una precisión importante, pues existe también el hacking ético, que para nada tiene implicaciones penales. El hacking ético se refiere más bien al peritaje, al servicio de seguridad informática tan necesario en estos días. Y por otro lado, hacking, esto es diferente. Hacking se refiere al conjunto de técnicas que se utilizan para tener acceso a un sistema que no pertenece al mismo ejecutor, a quien lo creó, a quien lo diseñó, a quien lo administra, a quien lo gestiona. Y para esta incursión no autorizada por lo regular, cada quien configura su propio conjunto de claves de accesibilidad y es la actividad de descifrar esas claves o de interferir en esas computadoras, bases de datos, sistemas, lo que se conoce como hackeo o como hacking. Mientras que el hacker se refiere al sujeto, el hacking se refiere a esta actividad de intromisión. Y obvio, en el terreno de la ciberseguridad y del backup, del respaldo de información, comprender la mente de estos atacantes cibernéticos, los hackers, pues es crucial para proteger nuestros datos, sobre todo ahora que prácticamente buena parte de nuestra vida es digital e incluso iría más lejos de nuestra reputación, ya descansa también en buscadores, en redes sociales. Y por ello la pregunta que vamos a intentar responder es, ¿qué motiva a estos individuos a atacar? ¿Qué perfil psicológico tienen? ¿Es realmente posible identificar una serie de rasgos de personalidad o de patrones que nos permitan prevenir sus ataques? Y también yo agregaría una pregunta más: ¿qué estrategias utilizan y cómo podemos defendernos mejor de ellos? Y hablo en masculino porque la gran parte de los hackers son hombres, muy pocos pertenecen al sexo femenino, muy pocos son mujeres. Esto incluso lo pueden buscar con calma en una publicación anual que se conoce como Blue Box y en donde aplican encuestas anónimas y resulta que más del 86% de los hackers se reporta como hombres. Y para entender la psicología del hacker, pues debemos de conocer precisamente sus motivaciones. Algunos buscan simplemente reconocimiento social, es el reto, el desafío intelectual para acceder a sistemas no autorizados. Otros, indudablemente, pues es dinero, recursos financieros, y otros simplemente son movidos más por motivos ideológicos, los llamados hacktivistas. Su sistema de creencias los mueve o los empuja a realizar grafitis digitales o a generar cambios en sistemas informáticos, pero no movidos ni por el desafío, no movidos ni por el reconocimiento y tampoco por un factor financiero, sino más bien movidos por situaciones ideológicas, por creencias. Y aquí me permito hacer un paréntesis porque creo que nos puede ayudar una frase del filósofo Ortega y Gasset, del filósofo español Ortega y Gasset, que plantea que las ideas se tienen. Es decir, podemos intercambiar nuestras ideas. Yo puedo platicar estas ideas con ustedes y no pasa nada. Pueden estar o no de acuerdo, pero no nos vamos a meter en un conflicto que lleve por medio de la vida. Las ideas se tienen, pero en las creencias se vive. Cuando nos ponemos a desafiar o a movernos o a ejecutar conductas movidos por creencias, esa conducta va a ser muy difícil de modificar. Y por eso quizá esta última razón del por qué los hackers los mueven estas motivaciones es el que más nos preocupa porque es el que influye en sus métodos y objetivos. Entonces, la idea es comprender sus perfiles brevemente. Es una charla introductoria. No vamos a profundizar en el perfil psicológico, pero creo yo que sí les puede ayudar a personas y empresas a mejorar sus sistemas de respaldo y de ciberseguridad. Bueno, entonces este es nuestro propósito. Ahora quiero iniciar con una primera idea, ya propiamente del contenido. Eh, Quiero decirles que esta explicación que voy a plantear, estos argumentos que voy a intentar construir,
en torno a esta temática están anclados, están enmarcados por una teoría, por un paradigma. No es necesariamente el paradigma cognitivo que mencionaba la doctora Sheila al principio. Si bien yo me identifico con ese paradigma, en los últimos años me he acercado a la teoría dominante o al paradigma de la economía conductual o la economía del comportamiento. Y debo confesarles, debo advertirles que las explicaciones que van a escuchar respecto al perfil de los hackers, pues tiene que ver con esta teoría. O sea, están ancladas, están enmarcadas en el paradigma de economía del comportamiento o economía conductual. La economía conductual es un campo, no me atrevería a decir que es una ciencia, es una disciplina, un campo interdisciplinario que combina, como su nombre lo dice, la economía clásica, la psicología y otras ciencias sociales. Y en conjunto intentan comprender cómo las personas tomamos decisiones en la vida real. Por ejemplo, al proteger nuestros sistemas de cómputo, al navegar en las redes, al comprar un objeto que nos haga falta, al relacionarnos en pareja. En todas las decisiones, la economía conductual tiene algo que decir, sobre todo porque siempre se ha pensado que el ser humano es un ser racional y que estamos movidos exclusivamente por razones lógicas, argumentadas, secuenciales. La realidad es que la economía conductual ha venido a tirar esa idea y hoy sabemos que buena parte de nuestras decisiones en la vida cotidiana están movidas por emociones y no necesariamente por razones lógicas. A diferencia de la economía tradicional que asume que las personas son, insisto, racionales y que maximizamos nuestra utilidad, la economía conductual reconoce que nuestras decisiones están influenciadas primero por las emociones, pero también por sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es una falla natural en el procesamiento de la información. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros al conocer una pareja, la idealizamos y vemos en él o en ella las características positivas, pero pasado un tiempo, pues esas características no es que desaparezcan, pero vemos la otra parte, la otra máscara, la otra cara de la persona. Esto es un buen ejemplo de cómo nuestras decisiones están precisamente movidas por las emociones, pero también por estos sesgos cognitivos, que no es otra cosa, reitero, que fallas en el procesamiento de la información que recibimos de la realidad cotidianamente. Y los pioneros en esta teoría, pues déjenme decirles que han sido dos premios Nobel. Daniel Kahneman, premio Nobel en 2002, Amos Tversky y Richard Thaler, otro ganador del premio Nobel. Y los tres explican que esta teoría que vamos a usar como pretexto para justificar el perfil del hacker, los tres explican las diferencias entre lo que las personas deberían hacer y lo que realmente hacemos y las consecuencias de esas acciones. Estos tres autores han demostrado que nuestros juicios, que nuestras decisiones están sujetas a una serie de sesgos predecibles. Por ejemplo, tendemos a ser más sensibles a las pérdidas que a las ganancias. Ese fenómeno se llama aversión a la pérdida. Tendemos a seguir al grupo, al resto de la manada. Eso se denomina efecto de anclaje. Y también tendemos a tomar decisiones basadas en la percepción subjetiva de los resultados en lugar de su valor absoluto. Es decir, otra vez pongo de ejemplo una relación de pareja. Ustedes deciden continuar con una pareja a partir del sentimiento, emoción o afecto que les une, una percepción subjetiva de los resultados, y no necesariamente de lo que esa pareja les ha mostrado en la realidad, valor absoluto. Ese fenómeno se llama efecto marco. Entonces, observen cómo la economía conductual le ha puesto nombres a ciertos fenómenos cotidianos, comportamentales. Reitero, porque estos quizás son los tres más importantes: aversión a la pérdida, que no es otra cosa que ser más sensibles a los fracasos, a las pérdidas que a las ganancias, a los éxitos; seguir al resto, lo que opina el resto, es este efecto de esnovismo;
seguir a la manada, efecto de anclaje, y el tercer fenómeno, que no es el único, por supuesto, hay muchos más, efecto marco, que es tomar decisiones basadas en la percepción relativa de los resultados en lugar del valor absoluto. Y este enfoque es precisamente el que nos va a ayudar a explicar el perfil psicológico de los hackers, porque ellos, mejor que nadie, han comprendido la influencia de las emociones al tomar decisiones, al momento de presentar sesgos cognitivos y de los rasgos de personalidad de nosotros como usuarios de sistemas informáticos. Esa es una primera idea, y por eso la pongo aquí en este cuadro. Es simplemente el recordatorio de que el argumento tiene relación con esta teoría. Segunda idea, hablábamos al principio de que hay distintos tipos de hackers, que no todos son movidos por una intención criminal, no todos son sociópatas o psicópatas, porque puede haber esa diferencia. El sociópata es simplemente el sujeto que viola insistentemente la norma, pero es producto de un ciclo de abuso o de aprendizaje a partir de lo que le ha resultado conveniente como ganancias a través de la vida. Es decir, se ha habituado a violar las normas y las reglas de convivencia y a sacar provecho de ello. En cambio, el psicópata no. El psicópata más bien se refiere a alguien que no siente culpa, que es incapaz, de hecho, de sentir cualquier emoción, no solo culpa, pero esto tiene más bien una explicación neurobiológica, genética. Puede haber esos perfiles, pero desde la visión de la economía conductual, ha preferido optar por ponerles una expresión que tiene que ver con su forma de pensar. Y es por ello que les ha puesto nombres de colores de sombreros. Entonces, para la economía conductual hay varios tipos de hackers. Yo aquí les presento los primeros tres tipos: el sombrero negro, el sombrero gris y el sombrero blanco. El llamado black hat, el gray hat y el white hat. Esa fue la primera clasificación que se usó para referirse a la tipología de hackers. Hoy realmente se ha diversificado, hay incluso calculo una treintena de tipologías de hackers, pero esta fue la inicial y sigue siendo de alguna manera la dominante. Vamos a explicarla brevemente. Los black hat hackers, es decir, los hackers de sombrero negro, estos sujetos son individuos que, movidos por el desafío intelectual, es decir, buscan explotar las vulnerabilidades de un sistema, de un software, de una red social, para obtener algún tipo de beneficio personal, pero no financiero. Más, insisto, de reconocimiento del impacto que ha generado equipos a personas. Son realmente ciberdelincuentes porque sí pueden caber en esa categoría, pero estos hackers acceden a sistemas o redes no autorizadas con el fin de infringir daños, por ejemplo, mediante troyanos, obtener acceso a información financiera, datos personales, contraseñas, introducir virus. Troyanos son los más comunes. Y todavía dentro de esta clasificación de los hackers de sombrero negro hay dos subtipos. En los hackers de sombrero negro hay un subtipo que se llama crackers y los otros que se llaman pirkers. Los crackers son los que modifican software, los que crean malware o los que colapsan servidores e infectan las redes, simplemente por mala intención. Y los segundos, los pirkers, son los que actúan más bien en el ámbito global, en el ámbito de telecomunicaciones, como lo que sucedió hace un año con Meta y con Facebook, ¿no? Es quizá ahí su ambición es mucho más amplia, pero vale la pena aclarar que esta primera tipología, los hackers de sombrero negro, tienen esta subdivisión. La segunda clasificación, los hackers de sombrero gris, los gray hat hackers, estos se les puso ese nombre porque en realidad operan en una zona gris, es decir, poco clara. No se les puede identificar claramente sus intenciones. A veces violan leyes, pero lo hacen, permítame la expresión, y entrecomillado, sin malas intenciones. Es decir, para los hackers de sombrero gris, su ética depende del momento y del lugar. Igual pueden hacer transferencias electrónicas a una fundación que se encarga de proteger los derechos animales, e igual pueden generar una transferencia
a un sinnúmero de sujetos sin necesariamente ellos quedarse con un solo peso, un solo dólar, ¿no? Prestan sus servicios fundamentalmente a agencias de inteligencia, a grandes empresas o gobiernos. El problema es que ellos sí divulgan información de utilidad si se les compra. Entonces, secuestran datos para después que la propia empresa o el sujeto los compre y los recupere. Entonces, esta segunda clasificación es quizá la que más común es, al menos en Latinoamérica, en la TAM. Esta segunda tipología nos ha metido en muchos problemas. Incluso, déjenme decirles que han tenido la inteligencia, la habilidad de ingresar no solo en sistemas informáticos, softwares, backups, sino también en plataformas educativas, tecnológicas, como por ejemplo Blackboard Collaborate, Blackboard Learn, Moodle, Canva, en fin, una serie de plataformas que usamos en educación online, en e-learning, y hacen cambios en los contenidos, generan nuevas claves de acceso, y bueno, correspondería todo esto que estoy diciendo con la segunda clasificación, con los hackers de sombrero gris. Y la última clasificación general, los hackers de sombrero blanco, los white hat hackers, son los llamados hackers éticos. Ellos son expertos en seguridad que buscan vulnerabilidades, pero para solucionarlas. Es decir, se ponen al servicio de una organización o de una persona y tienen más intenciones de investigación, de notificar vulnerabilidades o fallos en los sistemas de seguridad. No usan los datos ni para secuestrarlos y tampoco para diseminar la información de uso personal, sino más bien a partir de las vulnerabilidades que encuentran, lo comunican y mejoran esos sistemas de seguridad. Otro tipo de hackers recientes, que reitero, no vamos a explicarlos todos, son muchísimos, son los newbies. Esta clasificación de hackers son aquellos que no tienen mucha experiencia, como la propia expresión lo dice, ¿no? Son noveles, son hackers noveles, no tienen incluso necesariamente conocimientos en ciberseguridad, están aterrizando en el mundo de la ciberseguridad, son novatos del hack. Los que deben preocuparnos son los llamados hacktivistas que decíamos al inicio, ¿no? Estos sí han crecido sensiblemente en los últimos años, no solo en número, sino en cuanto a los métodos que utilizan, porque explotan sus habilidades para atacar una red, un sistema, un software con fines políticos. Uno de los ejemplos más representativos pues sería precisamente Anonymous. Es quizá un ejemplo paradigmático, ¿no? No estoy diciendo que sea correcto, no tengo quizá los elementos en este momento para afirmarlo. Lo que sí puedo decir es que tampoco son movidos por reconocimiento social, por motivos financieros, sino es aquí directamente relacionado con motivaciones ideológicas, por sistemas de creencias e incluso quizá también religiosas, como lo que acabamos de ver hace unas semanas en la guerra en Medio Oriente entre Palestina, lo que no es guerra, perdónme por la expresión, es un genocidio, y Palestina, Israel-Palestina, donde se generaron una serie de explosiones y de ataques cibernéticos a través de un dispositivo que pensamos que ya no se usaba. Pero eso entraría dentro de esta clasificación de los hacktivistas. Y como se dan cuenta, pues no todos los hackers tienen buenas intenciones, excepto estos, los llamados hackers éticos, pero sí en todos la privacidad de nuestros datos personales está comprometida. Y en este punto, he de decir, por desgracia, que en México no tenemos todavía un marco legal, una normativa clara que permita no solo sancionar, penalizar, sino incluso enmarcar, al menos desde el punto de vista psicológico. A lo mejor penal sí, pero no hay un protocolo que nos permita identificar los perfiles psicológicos de este tipo de atacantes. Todo se centra fundamentalmente en seguridad informática, contraseñas seguras, actualización de software, antivirus, pero se les olvida esto que estamos haciendo, la concientización sobre las posibles amenazas. Sobre todo porque los ciudadanos a pie, pues sí podemos tomar medidas simples, como por ejemplo compartir información confidencial en redes sociales,
utilizar contraseñas cada vez más complejas, no solo alfanuméricas. eh, y las organizaciones también no deben limitarse a implementar políticas de seguridad, evaluaciones de riesgo y pruebas de penetración. Lo que estoy proponiendo es que quizá que después de esta charla se pueda pensar en protocolizar los perfiles psicológicos de los distintos atacantes y de los distintos tipos de hackers. Sobre todo porque la sofisticación de estos ciberdelincuentes se actualiza prácticamente cada 3 meses. O sea, es muy rápido que el análisis de amenazas quede obsoleto. Los especialistas en análisis forenses, los expertos en inteligencia de amenazas, los ingenieros de seguridad, que son habitualmente, junto con los especialistas en pruebas de penetración, que son precisamente quienes se encargan como de no permitir la intrusión de estos hackers, no tienen todavía el apoyo de un economista conductual, de un psicólogo que perfile. Entonces, podemos agregar a esta lista que tienen en el tercer cuadro analistas de amenazas, especialistas en análisis forense, expertos en inteligencia de amenazas, ingenieros de seguridad, especialistas en pruebas de penetración. Podemos agregar un economista conductual, un psicólogo que perfile, porque creo que cuando logremos eso, el análisis de riesgos y los mecanismos de defensa frente a ellos van a ser mucho más claros y más completos. Sobre todo porque, insisto, el análisis que puede hacer un economista conductual va a permitir entender los motivos de estos individuos para atacar. Va a permitir comprender sus estrategias, vamos a poder comprender su mente, de lo que se llama psicología del hacker. Yo no estoy muy de acuerdo con este concepto de mente. Si hay algún psicólogo conductual o analista de la conducta, seguramente tendrá toda la razón en criticarme, porque la idea o el constructo de mente se ha incluso pedido que se haya expulsado de la psicología, pero hay enfoques que lo recuperan y por eso yo lo estoy mencionando. Ahora, además de estas primeras tres ideas de dónde estamos explicando economía del comportamiento, los tipos generales de hackers y la incorporación de especialistas que no necesariamente son tecnólogos, sino especialistas en perfilamiento psicológico, entonces podemos transitar a la siguiente pregunta. ¿Qué motiva el hacking? ¿Qué puede aportar la psicología para explicar las motivaciones del hacker? Y reitero aquí, a algunos los motiva el hecho de resaltar vulnerabilidades del sistema. Y paradójicamente, al resaltar esas vulnerabilidades, el hacker ayuda o nos ayuda indirectamente a incrementar la seguridad de esos sistemas informáticos. Otros hackers, insisto, sí tienen un perfil francamente sociopático, narcisista, psicopático, pero otros también hay que aceptarlo, pueden ser movidos por mera curiosidad, por motivos financieros, por motivos ideológicos, religiosos, por su sistema de creencias. Es más, a mí me ha tocado trabajar en organizaciones en donde estas empresas prefirieron no decir nada cuando sufrieron un hackeo con el fin de proteger la imagen de su compañía, la reputabilidad, ¿no? Y en consecuencia, pues los cibercriminales quedaron impunes. Entonces, ¿para qué esperar a que suceda eso si podemos empezar a protocolizar mejor este tipo de perfiles? Bueno, en el primer círculo les pongo quizá uno de los más comunes, de las motivaciones más comunes, quizá el más frecuente, según los propios hackers, la motivación financiera. El dinero siempre va a ser una motivación poderosa, sobre todo cuando se trata de ataques de ransomware. Es un ejemplo bastante claro. Los hackers encriptan datos y exigen un rescate para liberar la información. ¿Cuántas veces no les han llegado este tipo de correos, no? Donde dicen que mientras ustedes estaban navegando en las redes, fueron grabados con su propia cámara, que tienen acceso a su disco duro y a otras tantas escenas captadas por la cámara, y que para poder liberar su equipo y su disco duro, pues tienen que
generar una transferencia electrónica. Es un buen ejemplo de motivación financiera, quizás las más comunes, pero hay otras mucho más graves. Segundo motivo, y el que nos preocupa más, insisto, al menos en los últimos 10 años, sobre todo a raíz del ciberterrorismo. Hay quienes incluso podrán no estar de acuerdo conmigo. Yo lo he planteado en algunos foros y creo que sí podemos hablar ya de sectas digitales. O sea, siempre habíamos pensado que el fanatismo, el sectarismo era un fenómeno que solamente se presentaba en la presencialidad. Pero si ustedes analizan algunos grupos en redes sociales, algunas organizaciones que tienen presencia digital, y que podrán incluso ser catalogados como activistas, bueno, ellos están motivados por causas políticas, sociales, religiosas, ideológicas, y precisamente utilizan el hacking para promover sus ideologías o protestar contra cierto sistema de creencias o instituciones. Entonces aquí hay muchos ejemplos. Aquí en su momento ya lo han hecho guerrillas en Latinoamérica, lo hizo Sendero Luminoso en Perú, lo llegó a hacer aquí de manera muy elemental y a lo mejor un poco primitiva el ZLN eh, en su quinto aniversario, cuando empezaron a generar toda una propaganda digital. Pero bueno, finalmente son ya intentos de esta ideología y activismo e intrusión a través de los hackers. Otro motivo importante y quizá poco comprendido es el reconocimiento social, el reconocimiento afectivo. Muchos hackers están motivados por el deseo de reconocimiento de autoestima, por el deseo de respeto, primero dentro de sus propias comunidades de hackers, pero también fuera de ella. A quien no le gusta que le digan que su trabajo, que su proyecto, que lo que acaba de hacer fue impresionante, ¿no? Y este impulso puede llevarlos a realizar ataques igual de impresionantes para ganar estatus. Tan es así que incluso ya hay todo un top 10 de hack global, no solo ingresando a bolsas de valores, sino incluso recordarán en México el año pasado o antepasado, cuando ingresaron a las páginas de la Secretaría de Marina y el Ejército Nacional y bajaron incluso bastante información que después no tuvo otra opción el gobierno federal que aceptar que habían sido hackeados y que habían vendido este material a un medio de comunicación para denunciar un hecho específico, ¿no? Bueno, este es un buen ejemplo de combinación entre reconocimiento, pero también de motivos financieros. Otra variable que puede mover a los hackers es el desafío intelectual, sobre todo porque el hacking puede ser visto por estos expertos como un rompecabezas, como una tarea compleja a resolver, como un desafío, como un reto. O sea, aquí el desafío es la principal motivación y este hacker disfruta del proceso de encontrar y de explotar esas vulnerabilidades. Pero más allá de estas motivaciones, sí hay una serie de rasgos de personalidad que quiero compartir con ustedes y que la economía conductual ya los ha mapeado. Por ejemplo, un hacker siempre va a ser un desconfiado de la autoridad. No necesariamente tiene conflicto con ella. No todos tienen conflicto con la autoridad, pero sí tienen cierta desconfianza de la autoridad. Habitualmente la considera opresora y cree que el acceso a todo tipo de información debiera ser gratuito y además ilimitado. Eso es un rasgo interesante. Otro rasgo, segundo rasgo, es que son hombres, la mayoría, según esta encuesta que les decía de Blue Box, casi el 86% de hackers son hombres de edad media, 30 a 40 años. Cuestión interesante, su estado civil, la mayoría son casados, económicamente estables, porque disponen de un puesto fijo de trabajo. Obviamente su capacidad intelectual les permite elegir un trabajo acorde a su actividad. Tienen un alto nivel educativo, buena parte de ellos son especialistas o tienen algún tipo de posgrado, tienen una consideración de sí mismos bastante adecuada, buena, incluso de repente rayando en la soberbia,
Y algo interesante, no se consideran delincuentes, es decir, ellos suponen que lo que hacen es quizá un acto necesario en esta época histórica. Un tercer rasgo es que disfrutan, causa cierto hedonismo, cierto placer, el efecto masivo que pueden conseguir con sus acciones. Por ejemplo, el uso de troyanos en miles de ordenadores que se pueden realizar de forma simultánea, con consecuencias muy graves para todos los que fueron infectados, ¿no? Entonces, evalúan y disfrutan el efecto masivo que pueden conseguir con sus hackeos. Un rasgo más, no son limitados intelectualmente, hay que desterrar esa idea de que el hacker es alguien limítrofe o con una inteligencia poco desarrollada, es exactamente al revés. De hecho, tienden a estar interesados en cualquier tema que les pueda proveer reto, desafío, eh, algunas muestras que se ha realizado, o estudios que se ha realizado, por ejemplo, en Ohio, en Arkansas, la Arkansas State University hizo un estudio con 32 hackers, que así se autodenominaban, y encontró que el promedio de CI era de 132, es decir, muy por arriba, mucho, muy por arriba del promedio, pero además detectaron una serie de habilidades cognitivas particulares. Eran analíticos, tenían una gran capacidad de memoria, de retención, incluso predominaba un tipo de memoria llamada eidética, es decir, memoria fotográfica. Almacenaban con toda fidelidad grandes cantidades de detalles, sin importar el tiempo que había transcurrido, y además le daban contexto y significado a esto que memorizaban. Un rasgo más y otro dato me parece interesante es que los hackeos habitualmente se llevan a cabo por las noches, no son diurnos, y esto se debe a que ellos prefieren la vida nocturna. Es decir, incluso hay un rango bien conocido donde los hackeos se generan entre 1 y 3 de la mañana. Quizá, no lo sé, pero mi hipótesis es que tiene que ver con el hecho de que nadie los moleste, que no haya ruidos que distraigan su concentración para elaborar un programa, para pensar en un código o en un algoritmo, pero ese rango es bien conocido como una hora fatal para generar esta serie de ciberataques. Relacionalmente, otro rasgo interesante es que no tienen problemas de socialización. De hecho, tienden a llevarse muy bien con sus colegas de trabajo, en especial con personal subordinado, por ejemplo, personal de vigilancia, personal que no necesariamente depende de ellos. Establecen relaciones sociales adecuadas, eficaces, incluso duraderas. Y muchos de ellos incluso tienen por costumbre eh, salir muy tarde de sus empleos o ser verdaderamente workaholics, ser adictos al trabajo, un rasgo interesante también de su personalidad. Hay muchos más, pero creo que podemos recuperar también el hecho de que son individualistas. No estoy diciendo ególatras, son individualistas y también anticonformistas. Hay un rasgo antisistema, si me permiten utilizar esta expresión, que cuestiona el status quo, pero que paradójicamente en su vida diaria tienden a mantener una vida obsesiva, compulsiva. O sea, les gusta tener control absoluto de sus horarios, de su vida, de un sistema informático, por supuesto, a su gusto, aunque no necesariamente esto sea una constante, por ejemplo, en su casa, en su habitación. Ahí pueden ser completamente desordenados. Y también un rasgo interesante es que les gusta la ciencia ficción. Los hackers acostumbran leer artículos de ciencia ficción, incluso muchos de ellos reportan como su obra máxima, bueno, como su autor, Isaac Asimov, y como su obra máxima Solaria. Es un patrón que se ha descubierto que se repite en ellos y también tiene que ver con la preferencia por publicaciones o artículos técnicos y no necesariamente documentales, sino todo a través de Internet, obtenidos digitalmente. No, no significa que se interesen por las noticias cotidianas, lo hacen, pero esa afición es muy particular. Ciencia ficción y artículos de naturaleza técnica.
E incluso también juegos de tipo backgammon, rompecabezas, juegos intelectuales, radiofonía de onda corta, cine no comercial, obviamente ciencia ficción. En cuanto a programas de TV, caricaturas como Los Simpson, que también reportan varias encuestas o muestras pequeñas en las que se han encontrado estas características. En fin, entonces tenemos frente a nosotros una serie de rasgos que ya nos están connotando, construyendo un perfil muy particular. Y por último, valdrá la pena también destacar que no son necesariamente consumidores de drogas. Cuando se han hecho encuestas o grupos de enfoque con ellos y se les pregunta esto, que si llegan a consumir drogas recreativas, la respuesta ha sido contundente, no. Solamente una muestra muy pequeña en el estudio que les decía de Arkansas State University, solamente el 8% reportó en algún momento consumir drogas, pero de manera recreativa, ni siquiera como un hábito, como una adicción. Están descartadas de alguna manera en el medio hacker habitual. Quizá tenga que ver con su propia formación e información, porque intuyen perfectamente las repercusiones, e incluso creo que los puede hacer perder tiempo, energía y además inteligencia. Lo que sí es cierto es que consumen grandes cantidades de cafeína y de azúcar. Esto quizá tenga una explicación neurobiológica, no necesariamente se trata de un hábito, porque estas sustancias tienen un impacto directo en el circuito del placer, en el sistema límbico, a nivel hipotalámico. Entonces, cada vez que consumimos este tipo de sustancias o se activa el circuito del placer, se asocia invariablemente a crisis de creatividad o episodios de creatividad. Por eso es que muchos artistas en los años 70 y 80 fundaron todo el movimiento de la psicodelia, en donde a través del uso de microdosis, hongos alucinógenos, y hoy, por ejemplo, con microdosis de ayahuasca y otras tantas sustancias, llegan a usarlas con este pretexto. No es el caso de los hackers, y me parece importante aclarárselos. Ok, ahora vamos a cerrar con una pregunta que me parece también indispensable. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, como ciudadanos digitales, frente a los ciberataques que explotan nuestro estado emocional? Eh, y lo digo, lo voy a decir con todo respeto, pero eh, yo hace poco decía en un seminario que a mí me encantan las parejas actuales porque no son una relación hasta que no publican o no lo publican en su Facebook, ¿no? En una relación. Y me da mucha risa como, e insisto, no lo digo en mal plan, no lo digo burlándome, como pareciera que el peor momento de las parejas es cuando bajan esas 262 fotos que tenían en sus estados y en sus álbums, como si esto realmente les sirviera como pretexto para olvidarlos. Y lo estoy diciendo porque es un buen ejemplo de cómo los hackers aprovechan nuestros estados emocionales como víctimas. Cuando, por ejemplo, estamos tristes, estamos muy alegres, publicamos cosas, bajamos las defensas en nuestras redes, en nuestras contraseñas, en particular en Facebook y en Instagram. Y para ello quiero poner algunos ejemplos. Seguramente ubican el Black Friday, una celebración muy común en Estados Unidos, las fiestas navideñas en México, o incluso eventos deportivos como las Olimpiadas que acaban de pasar, o el Mundial en Qatar. Bueno, durante estos periodos siempre se ha reportado que aumentan hasta un 90% los ciberataques. De hecho, en el pico de la pandemia del COVID-19, los ciberataques, el hackeo, fue el denominador común. Se crearon cientos de sitios web maliciosos, códigos QR explotados por los ciberdelincuentes para robar datos sensibles de las víctimas. Se crearon también, por ejemplo, promociones falsas, SMS que llegaban a sus celulares, campañas de premios, y todo se difundía por correo electrónico, por mensajería, por aplicaciones, por actualizaciones de nuestras
aplicaciones y redes sociales, e incluso sabemos, ahora que va a llegar esa temporada navideña, cómo las personas, al ponerse en un plan más emocional y por el aumento de las compras en línea, pues las amenazas relacionadas con el ransomware, pero también con ataques de ingeniería social van a aumentar. Cuando me refiero a ingeniería social, me estoy refiriendo precisamente a aprovechar el estado emocional de las personas para hackearlos. Si ustedes cuando están tristes, acaban de tener un rompimiento de pareja y se lo quieren gritar al mundo, pues cuidado porque ese estado de vulnerabilidad emocional puede ser perfectamente bien aprovechado por alguien para hackearlos, ¿no? Para ubicar su IP, su dirección IP, para generar una serie de bombardeos de ciertos estímulos, imágenes, sonidos, personas, contactos. A todo esto se le llama ingeniería social, que reitero es aprovechar el estado emocional de las personas para eh, que se vuelvan más vulnerables o para tomar decisiones sobre ellos. Y concretamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, esta primera sugerencia va dirigida más bien a las empresas. O sea, no queda otra que implementar los sistemas de respaldo, los backups. O sea, eso ya entiendo que es una costumbre, ¿no? Es ya un patrón. Pero no entienden que un buen sistema de respaldo no solo es fundamental para la ciberseguridad, porque hasta ahí se puede infiltrar el hacker. Se puede encriptar, puede borrar datos, puede tener un respaldo reciente para salvar la información crucial de una empresa. Y por ello aquí, hasta el respaldo también tiene que estar encriptado y tiene que modificar las contraseñas y las actualizaciones automáticamente sin necesidad de que dependan de la decisión de una persona. Como por ejemplo lo que han hecho últimamente los bancos con los PINs, en donde si ustedes quieren hacer algún movimiento, pues lo tienen que consultar directamente de su aplicación o de un PIN móvil que les da directamente la institución bancaria, ¿no? Y cuya contraseña cambia cada minuto o a veces cada 30 segundos. Bueno, a ese límite tenemos que llegar en cuanto a los sistemas de respaldo. Segunda sugerencia, que fue precisamente lo que movió esta charla, la concientización. No hay que olvidar que la educación y la sensibilización son esenciales. Capacitar a sus colaboradores sobre ciberseguridad y no solo sobre compliance, que es lo típico, ¿no? O sea, nos estamos preocupando siempre más por cumplimiento normativo, por privacidad de los datos, según una institución X, el INAI, por ejemplo, pero no necesariamente nos estamos preocupando en entender las tácticas de los hackers y cómo reducir significativamente el riesgo de sus ataques, que desgraciadamente la mayor parte de las veces es exitoso. Y aquí recupero la recomendación de incorporar psicólogos, perfiladores o economistas conductuales a sus equipos de respaldo. Una sugerencia más, pues es, aunque suene obvia, la actualización del software es crucial porque los hackers a menudo explotan softwares desactualizados. Y esto en particular, no en los softwares comerciales, sino lo hablaré yo en las licencias y en las plataformas e-learning, cosa que nos ha faltado aplicar y entender. Nos confiamos en que ahí no van a llegar y recientemente ya se han reportado una serie de hechos que tienen que ver con la intromisión hacia plataformas tecnológicas de tipo educativo. Eh, Sobre todo porque la actualización va a cerrar esas brechas de seguridad. Esa sería la razón. Y por último, implementar lo que ya muchas empresas hacen. Si está escuchándome algún profesor o algún directivo de alguna empresa, sobre todo de tipo corporativo, sabrán que la autenticación multifactor ya es una capa adicional de seguridad. Esto hace que sea más difícil para los hackers acceder a sus sistemas y datos sensibles. Por ejemplo, yo accedo a mi correo electrónico eh, no con usuario y contraseña. Esa es la primera capa de seguridad. Después de que accedo con mi usuario y contraseña, me llega a mi Microsoft Authenticator vía celular una clave de seguridad que si no captura en los primeros 15 segundos, me bloquea el acceso por 15 minutos. Bueno, a eso me refiero con la autenticación multifactor, que de hecho mucha gente ya utiliza en sus redes sociales.
La autenticación multifactor la pueden utilizar con aplicaciones tan simples como Google, ¿no? O sea, incluso Google Scholar tiene también esa opción. Y que muy poca gente utiliza. No estar cambiando las contraseñas, eso no sirve. ¿Por qué no pensar en una autenticación multifactor para sus redes sociales, para sus contactos o hasta para sus fotografías? Estoy dando malas recomendaciones. Y bueno, este, ¿qué más podría decirles en este punto? Podría también agregar una última sugerencia, las pruebas de respaldo, sobre todo porque realizar pruebas periódicas de sus sistemas de respaldo sí les va a permitir asegurarse que los datos pueden ser restaurados correctamente en caso de emergencia. Es decir, simular un robo o un hackeo, pero en una situación controlada. O sea, realmente pensar en ese escenario y ver cuánto tiempo tardamos en restaurar los datos, cuáles sí recuperamos, cuáles no, y ver qué sistemas funcionaron y cuáles definitivamente hay que desechar. Pues bueno, creo que cumplimos el tiempo, doctora Sheila. Pasamos, si te parece, para Sí, ajustarnos a la hora con, con preguntas, por favor. pues mira, Héctor, me empezaron a llegar preguntas de manera privada y la verdad me siento muy emocionada por la respuesta y las preguntas que te han hecho, porque creo que Qué son bueno. muy específicas. Por ejemplo, yo creo que fue conforme fuiste dando la plática y ellos preguntan, te los puse aquí en el chat para que los puedas visualizar mejor. ¿Existen perfiles psicológicos específicos para los hackers de sombrero blanco, sombrero gris y sombrero negro? No, la respuesta es no, y me parece una pregunta muy puntual. Eh, la taxonomía que compartí de sombreros y su color es la más aceptada por una razón, precisamente porque es flexible. Eh, una taxonomía, una clasificación, a eso me refiero con taxonomía, tiene que guardar la justa proporción entre ser descriptiva, pero no necesariamente predictiva. No sé si me explique. Es decir, nos permite comprender qué hace y cómo lo hace, pero no lo encajona, lo encasilla o lo etiqueta solo en esa tipología, por una razón, porque hay hackers que empezaron siendo hackers de sombrero negro, pero que conforme van evolucionando, aprendiendo, experimentando, porque finalmente es un tipo de evolución de carrera, pueden transitar a otra tipología de hackers. Eh, Incluso pongo un ejemplo típico que seguramente han visto en alguna película que todos podamos conocer. Atrápame si puedes. ¿Ubican esa película? La de Atrápame si puedes. Que no tiene nada que ver con hacking ni con hacker. Pero creo que el ejemplo que voy a plantearles sí nos va a permitir entender por qué no hay un perfil específico. En Atrápame si puedes, Leonardo DiCaprio es un defraudador de cheques, por cierto, de Panam, de la empresa Panam. Y al darse cuenta de cómo lo hace y de la habilidad tan especial que tiene para clonar los cheques, lo detienen, no pasa más de un año recluido y el propio FBI, la sección de delitos financieros, lo contrata, lo saca de la cárcel bajo un acuerdo y lo contrata precisamente para ser un asesor en términos de seguridad. Bueno, lo pongo como ejemplo porque lo mismo sucede con los hackers. En un momento de su vida pueden prestarse a ciertos motivos y servicios, pero en otros, dependiendo de su madurez, de su trayectoria de vida, de su experiencia, de las consecuencias de sus hackeos, pueden transitar a otro. Por eso es que nos quedamos con esta clasificación general. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los rasgos psicológicos más comunes en personas que se dedican al hacking ético y en aquellas que incursionan en hacking ilegal? Podríamos decir las personas que se dedican al red team y las personas que se dedican al blue team. Hijo, esa pregunta es de tesis doctoral, Sheila, y tú lo sabes. Está Sí, interesante. yo lo sé. Disculpa por ponerte No, en no, no, esta está bien, está bien. situación. Creo que incluso quien nos está haciendo la pregunta debe ser algún experto en sistemas. Estoy casi seguro. Eh, Tenemos algunos expertos aquí precisamente dentro de la conferencia y obviamente están preguntando muchas cuestiones
psicológicas. Incluso me están llegando por WhatsApp algunas, Ok, y, pero no nos va a dar mucho tiempo. Yo no sé te que tu tiempo es preocupes. valioso. No, pensamos en otra experiencia, en otra charla sin problema. Pero voy a tratar Claro, de contestarle. va. Sí, el hacker ético tiene un rasgo de personalidad, bueno, dos rasgos de personalidad en particular. La procrastinación es un rasgo bien interesante en donde aplazan la consecución de ciertas metas, pero una vez que se deciden a cumplirla, lo hacen sin mayor problema. Es un dato interesante. Ahora, segundo dato, hay un autor que les sugiero consultar, aunque ya sé que no tenga nada que ver con tecnología, les va a servir mucho para entender esto. Se llama Lawrence Kohlberg. Déjenme, se los anoto aquí en el chat. Lawrence Kohlberg. Él es un especialista, un psicólogo especialista en el pensamiento moral. Y el año pasado, esta es una investigación muy reciente, publicó un artículo de investigación con hackers éticos, solo éticos. Fue una muestra amplia de 60 personas y encontró algo interesantísimo. Se mueven en un nivel moral postconvencional. ¿Qué significa esto? Toman decisiones quizá moralmente reprobables, pero éticamente correctas. ¿Me explico? Es decir, toman una decisión que todo el mundo sabemos que viola las normas, las reglas, las costumbres, el buen convivir de las personas. Pero éticamente esa decisión está justificada, es éticamente correcta. No confundamos moral con ética. La moral es apegarme a las reglas, normas, costumbres de una comunidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace, es el efecto rebaño. Porque si no hay una sanción, hay un castigo. En cambio, la ética tiene que ver con la reflexión filosófica de la moral. Pongo un ejemplo muy burdo, pero creo que va a quedar claro. No soy infiel. ¿Por qué? Porque pues, si me cachan o si soy sorprendido, pues hay un castigo, hay una consecuencia. Lo hago más por temor, por miedo. Estoy en un nivel preconvencional, diría Colbert. Mi moralidad es preconvencional. Lo soy. Sé que es éticamente reprobable, pero éticamente correcto. Pero yo tengo una serie de razones personales, madurativas, filosóficas, existenciales, que me dejan claro por qué hacerlo y cómo hacerlo. Mi decisión es éticamente correcta. Estoy haciendo una reflexión sobre eso que dicen que es correcto o no. Y el artículo, Laura, se publicó, ya se tradujo al inglés, lo pueden encontrar en Redalic, en la red latinoamericana de revistas latinas y del Caribe. El original lo encuentran en inglés en la base de datos ERIC, en Educational Research Investigation Center, pero el traducido, que no me gusta mucho la traducción, con franqueza, hay fallas, se llama Los perfiles de hackers éticos, una investigación exploratoria. Los perfiles de hackers éticos, una investigación exploratoria de Lawrence Kohlberg. Hay otros autores, pero él es el principal. Los perfiles de hackers éticos, una investigación exploratoria. Lawrence Kohlberg. Bueno, perdón, ya me alargué aquí. Adelante, seguimos. Gracias a ti, Iván. Ok, ok, ok. Sí, igual hay otra, esta pregunta que me mandaron, la verdad, yo la veo más de tu área psicológica. Dice, cómo puede una empresa utilizar el conocimiento psicológico para detectar posibles amenazas internas, como empleados que podrían convertirse en insiders o vulnerabilidades humanas? Oh, qué pregunta también tan interesante. El Ay, problema no, es que a veces, sí, me está dando vueltas la cabeza esto, Héctor. Es muy sí, interesante el sí. tema. Es que el problema es que a veces el enemigo está en casa. Exacto. Buena parte de las vulnerabilidades son reportadas desde dentro. Incluso, ¿cuántas veces el hacker no forma parte de la misma organización? O formó parte de esa organización. Incluso ¿O quién no desarrolló, te dice que lo están contratando por fuera para claro, sacar esta información de la empresa, como por ejemplo datos de clientes?
o datos fiscales o contables, ¿no? Lo que quieren saber es más datos, datos para poder secuestrar a la empresa o a los empresarios en sí, ¿no? Sí. De hecho, hay una motivación que no enlistamos, pero es la venganza. Sí, Cuando un colaborador desarrolla cierto engagement, con engagement me refiero a un compromiso, pertenencia, afiliación con la empresa, y la organización o la empresa lo desvincula o no le reconoce sus logros, un acto de revanchismo, de venganza es hackearlos. Esa es una motivación también muy interesante y tiene que ver con lo que aquí me preguntan. Me parece que es, eh, déjame leer, ciberseguridad americana. ¿Existen estudios que relacionan la estructura conectividad neuronal con las habilidades en hacking y ciberseguridad? Sí, sí lo hay. Yo conozco solo un artículo, seguramente hay más. Eh, se, en neurobiología es muy común que para demostrar que algo funciona o es cierto, se inyectan medios de contraste venosos, yodo radioactivo, glucosa radioactiva, se pone a ejecutar al sujeto una tarea, tocar un instrumento, hablar, cantar, o en este caso crear códigos, vulnerar un sistema y se les pone un electroencefalógrafo digital para identificar qué zonas se mapean o qué zonas se activan, que consumen más el medio de contraste. Y resulta que sí, hay estudios que detectan una sobreactivación del llamado circuito del placer. El circuito de placer es una secuencia, un camino que recorre la dopamina, un neurotransmisor activador relacionado con el enamoramiento, con el amor, con el placer. Por ejemplo, ustedes comen un postre, el que más les gusta. Su cerebro en ese instante secreta aproximadamente 20 nanogramos de dopamina. Ven a la chica que les gusta, dilata su pupila. Su cerebro es capaz de generar hasta 40, 45 nanogramos perfectamente medido de dopamina. Se compran unos zapatos, hasta 100 nanogramos de dopamina. Se drogan con cocaína, 1020 nanogramos de dopamina. Y cuando hacen códigos o vulneran un sistema, resulta que la cantidad de dopamina secretada por este circuito del placer, en donde participa amígdala, hipotálamo, hipocampo, pero también corteza prefrontal, es similar a la que los sujetos reportan cuando se drogan. ¿Esto qué significa, si se dan cuenta? Que causa el mismo placer, una relación sexual, el consumo de una droga psicoactiva, que el resolver un reto. Entonces, espero que esto responda esta pregunta, ¿no? El artículo está en inglés, no se ha traducido, pero fue un artículo de investigación de Ohio, de la Universidad de Ohio, y no me acuerdo bien del título, pero te envió la liga, Shay, pero se llama Mediciones de marcadores neurobiológicos y hackeo. Mediciones de marcadores neurobiológicos y hackeo, no y hackers, y hackeo. Igual, si me permiten, les envío el, el artículo. Fue parte de las lecturas que hice para la charla. Estoy viendo, por desgracia, que son muchísimas preguntas. Perdónenme la cantidad de inquietudes que se generaron, me da mucho gusto. Eh, yo les quiero pedir que de todos modos, si no nos dio tiempo de responderlas ahora, tienen mis datos de contacto, me las hagan llegar y con todo gusto se las responderé, si les parece. claro que sí, Héctor. Pues yo te agradezco mucho. Efectivamente ha sido una plática muy constructiva. La verdad es que ahorita recordé una parte de cuando estuvimos juntos colaborando en el TEC de Monterrey, en donde vaya, estuvimos en una plática, no sé si recuerdas de la neurobiología del amor. Es Y cierto, con el entonces, doctor Alberto Calixto. justo estabas platicando sobre qué químicos activan en el cerebro y te generan placer eh, enfocado en el amor y ahora lo enfocamos en la parte del hacking. Entonces es muy interesante porque
cada cuerpo, cada mente es completamente diferente. Pero la verdad es que creo que este es un tema que podemos seguir platicando en otra sesión. No sé si tengas eh, la disponibilidad después de ponerte en contacto conmigo y poder realizar una segunda parte de esta conversación. Y también me gustaría eh, comentar que, bueno, presumirte a ti y a todas las personas que están con nosotros conectadas el día de hoy, que estamos en Guadalajara, estamos en el Hackathon precisamente, y bueno, si ven por aquí atrás, están uno de los equipos de primer semestre y del otro lado tenemos al otro equipo de quinto semestre. Entonces, estamos participando el día de hoy también en cuestiones muy altruistas y considero que estas acciones en cuestión de medicina, en cuestión de tecnología, en cuestión de hacking también, son muy positivas para pues toda nuestra comunidad. Uy, El conocimiento es vasto y obviamente es algo que nos llena a todos. Muchísimas gracias, Héctor, por aceptar esta invitación y voy a anotar sí, todas las preguntas que se generaron aquí. Incluso, pues aquí ya comentan sí, que nos llegó el chat, sí, felicidades, una gran plática y contenido, que haya una segunda sesión. encantado. Interesante el conversatorio y la información condensada que se ha expuesto. Gracias, Gina. Y bueno, pues muchas felicidades, Héctor, y voy a estarte molestando para una segunda sesión. Encantado de la vida. Ahí estaremos. Te mando un gran saludo, te mando un gran abrazo y estaremos en contacto. Mil Cuídense y gracias. hasta luego todos. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Un abrazo a todos, a todas. Igualmente, gracias.